Si mi fuerza se acaba, descansaré en ti. Dios me los bendiga Si a todos. respondes con silencio, esperaré Gloria a Dios. en ti. Listos para compartir una palabra con ustedes, pueblo de Dios. Bendiciones a todos en el nombre poderoso de Jesucristo. Oro al Señor que me ayude a hablar los misterios del reino. No lo que aprendo de otro, no lo que escucho de otro, no lo que miro de otro, sino, como dice el apóstol Pablo en la primera carta de los Corintios, creo que el capítulo 2, lo que el Espíritu me enseña, lo que el Espíritu nos revela. Bendito Dios Todopoderoso. En ti lo tengo todo, te tengo a ti, te tengo a ti. Bendito Dios. Sama. Tu presencia es todo, eres mi Ok. tesoro. Si mis fuerzas se acaban, si mis fuerzas voy a poner otra música de fondo. Bendito Dios. Quiero leer unos versos bíblicos antes de hablar una pequeña palabra con ustedes. Bendiciones a todos en los Estados Unidos, en México, en Honduras, en Costa Rica, en todas las partes donde Dios permite que llegue su poderosa palabra. Porque es el Espíritu el que toma el control de lo poquito que yo puedo hacer. Lo pongo en sus manos y Él que lo use conforme a la voluntad del Padre. Capítulo 14 de Juan, versículos 26. Es una palabra muy conocida por muchos. Es un versículo muy conocido por muchos. Pero es necesario que lo lean este poderoso. Ahí estamos. Esa música me gusta más. Capítulo 14 de Juan, versículo 26 dice la bendita palabra en el poderoso nombre de Jesús. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El trabajo del Espíritu Santo en la iglesia del Señor Jesucristo. El trabajo del Espíritu Santo en nosotros los creyentes no es solamente hablar lenguas, no es solamente sacudirse o danzar. Eso es hermoso y poderoso y es necesario. Pero lo que Cristo nos habla, que el Espíritu Santo vino para tomar el lugar de Jesús en la tierra. El Espíritu Santo vino para ayudarnos, para aconsejarnos, para consolarnos y para revelarnos los misterios de Dios para nosotros en la tierra. Perdón. Quiero leer otra parte en la primera carta de Corintios, capítulo 2, versículos 4 en adelante. Primera de Corintios, capítulo 2, versos 4 en adelante dice: Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, de los príncipes de este siglo que perecen. Dios mío. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria,
la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Qué dice? Pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu. La sabiduría oculta a todos los sabios desde aquel siglo hasta este siglo presente. La sabiduría oculta que solamente es revelada a través del Espíritu Santo de Dios. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. En el verso 12 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ese es el versículo que quería leer. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Tú sabes, amado mío, antes de leer otros versos bíblicos, tú sabes que eres salvo por gracia, porque recibiste a Cristo y te bautizaste y andas en una iglesia, gloria a Dios. Pero aparte de la salvación, aparte de irte al cielo, de esa gloria que Dios nos tiene preparada en el cielo, de ese galardón de las bodas del Cordero, de esas nuevas vestiduras blancas, de lino fino, bendito Dios, estar al lado de Jesús por los siglos de los siglos. Tú sabes que Cristo, o sabías tú, mejor dicho, sabías tú que Cristo aún tiene algo más para ti en esta tierra. Porque si Cristo quisiera llevarnos a todos al cielo desde el día que le aceptamos como nuestro Salvador, ¿por qué no nos toma ahora mismo y nos lleva al cielo? Hay un propósito por el cual tú y yo estamos en la tierra. Hay un propósito por el cual se nos llamó, primeramente para salvarnos del pecado, para limpiarnos, para hacernos hijos de Dios por adopción a través de Jesucristo. Pero si el Padre nos deja vivos en esta tierra, hay un propósito en tu vida. Es lo que vengo a hablarte. Hay un propósito en tu vida por el cual tú estás vivo. Nadie lo va a conocer. Nadie lo va a entender. Nadie, ninguna librería, ninguna página de internet, ninguna red social, nadie te va a revelar lo que Dios tiene para tu vida. El único que te puede revelar lo que Dios tiene para tu vida es el Espíritu Santo. Es lo que habla el apóstol Pablo. Le dice a los corintios: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, bendito Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida? Porque lo que Dios quiere para tu vida no es exactamente lo que quiere para la mía. No todos somos llamados a hacer exactamente lo mismo. Recuerda, también el apóstol Pablo dice que todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. Unos son ojos, otros son la oreja, otros un dedo, otro es un riñón, una costilla, un pulmón, pero no todos somos lo mismo. Todos juntos formamos el cuerpo de Cristo, pero no todos somos llamados. Por eso dice el apóstol Pablo: ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Son todos con dones de sanidad? ¿Son todos evangelistas? No a todos se nos da el mismo llamado, el mismo don, la misma asignación, como dicen. No, todos tenemos un llamado diferente de parte del Altísimo. Bendito Dios. ¿Cómo podemos conocer lo que Dios tiene para mi vida? Como te decía, nadie puede revelarte el corazón de Dios. Ahí dice, me gusta cómo lo dice el apóstol Pablo. En el verso 11 que no leí, estoy leyendo la segunda carta de los Corintios, la primera carta de Corintios capítulo 2. En el versículo 10 dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu
todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo lo escudriña todo, aún lo profundo que tiene el Padre en el corazón para la humanidad. ¿Quién más conoce el corazón de Dios más que el Espíritu Santo? ¿Quién más puede entender los misterios de Dios sino el Espíritu? El apóstol Pablo le dice a los corintios: yo llegué a ustedes no con demostración humana ni con sabiduría humana. Yo llegué a ustedes con revelación, con poder, con manifestación del Espíritu Santo. Esta sabiduría que estaba oculta antes, aún a los príncipes de Israel estaba oculta esta sabiduría. Porque si no hubiera estado oculta, no hubieran matado a Jesús. Pero a nosotros nos la reveló el Espíritu. A Pablo le reveló esa sabiduría, esos dones, ese poder, el Espíritu Santo. Porque nadie más conoce la mente de Dios sino el Espíritu. En el verso 11 dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y luego dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Gloria a Dios. Dice Pablo: ¿quién de nosotros, quién sabe lo que hay en el corazón del hombre? ¿Quién sabe lo que hay en lo profundo del hombre? Como en mi vida. Nadie sabe, o en tu vida, nadie sabe lo que hay en lo profundo de tu corazón. Si en el profundo de tu corazón guardas rencor, guardas envidia, tienes pecados ocultos, guardas celos, nadie lo sabe. Aún a tu propia pareja puedes engañar. Aún a tu propia familia, aún a tu propio pastor tú puedes engañar. Y nadie sabe eso más tú mismo, tu propio espíritu, tu propio corazón sabe lo que hay en ti. Así también dice el apóstol Pablo, así también lo que hay en el corazón de Dios nadie lo sabe. Más que el Espíritu mismo, el Espíritu Santo es el que conoce el corazón de Dios y es el que nos hace revelar su voluntad hacia nosotros. Por eso es necesario que conozcamos y que recibamos al Espíritu Santo. Quiero leer otra parte en el capítulo 21 de Juan, del Evangelio de San Juan, cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos, que se le manifestó a los discípulos en varias ocasiones. En una ocasión de esas, capítulo 20 de Juan, verso 21 dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiere los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviere les son retenidos. El verso 22, el que leía: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ahora, quiero hablar un poco lo que se me ha dado, porque cada uno recibe conforme a la voluntad de Dios en su vida, como les hablo, y conforme a la persona entre a las profundidades de Dios según el Espíritu le permita. El apóstol Pablo habla tantas sabidurías en las cartas que el mismo Pedro dice en su carta. El apóstol Pedro dice que, hablando de Pablo, que ni aún Pedro puede entender toda la sabiduría que tiene Pablo. Que aún a Pedro, dice el apóstol Pedro en la carta de Pedro, hablando del apóstol Pablo, que aún a él le es difícil entender los misterios que el Pablo conoció. Entonces, depende de ti qué tal profundo te metas con el Espíritu Santo. La semana pasada grabé el video en la carretera sobre meternos profundo con Dios. Entre más profundo nos metamos a conocer al Altísimo, más revelación, más conocimiento de nuestro llamado, de nuestro propósito en la tierra, de lo que tenemos que hacer, recibiremos. Bendito Dios Todopoderoso. Jesucristo le dijo: recibir al Espíritu Santo. Ahora, ellos recibieron con ese soplo de Jesús, recibieron el Espíritu Santo. No te puedo decir en qué nivel, pero recibieron el Espíritu Santo. Pero lo que sí te puedo decir y asegurar por la Biblia es de que todavía tenían temor.
todavía tenían temor y no tenían valor de predicar la palabra con denuedo y no tenían grandes revelación del Espíritu Santo. En otras palabras, no pasó esto hasta el libro de Hechos, un tiempo después. No mucho, un tiempo después. Lo que les leí que recibieron el Espíritu con el soplo de Jesús fue en el capítulo 20 de Juan. En las veces que Jesucristo se le apareció, recuerden que Jesús se le apareció por 40 días a los discípulos y en una de esas ocasiones les sopló y recibieron el Espíritu. Pero todavía se sentían atormentados por el temor de los judíos. Hasta el capítulo 2 de Hechos, en el día de Pentecostés, ya cuando Cristo volvió al cielo, dice la palabra que estaban todos unánimes y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Perdón. Estaba tomando aquí una tacita de chocolate. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. No leeré más, ahí lo dejaré. Pero cuando vino ese día de Pentecostés, vino como un viento recio, el cual llenó toda la casa y se les repartieron nuevas lenguas a todos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. En ese mismo capítulo, cuando todos los que estaban en Jerusalén murmuraban, los acusaban, que decían: están locos, están ebrios, están llenos de mosto, están locos. En el versículo 14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oí mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros ancianos verán visiones, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y ahí continúa con su denuedo el apóstol Pedro. Lo que quiero enfatizar, hablar en este momento es sobre la vida en el Espíritu. El Espíritu, como les hablé al principio, vino a ayudarnos, a guiarnos, a recordarnos toda la palabra de Cristo, a revelarnos de que Cristo está verdaderamente resucitado a la diestra de Dios para interceder por nosotros, para enseñarnos de que en Cristo somos más que vencedores. Pero es necesario que vivamos llenos del Espíritu Santo. No nos conformemos solamente con un trago de agua, sino que le busquemos hasta que nuestra copa esté rebosando, como dice el rey David. Hasta que tu copa esté rebosando, hasta que tu lámpara esté bien encendida, llena de aceite. Es ahí donde tú podrás superar toda oposición del diablo. Es ahí donde tú te podrás levantar y poder conquistar la tierra que Dios te ha revelado que es tuya. Cuando te mantienes lleno del Espíritu Santo, intercediendo, metiéndote profundamente, hablando en lenguas, es ahí donde los cielos se abren a tu vida. Cuando te metes en las profundidades del Espíritu a interceder en lenguas, en gemidos, conforme el Espíritu te lo revele, te guíe, según Romanos capítulo 8, verso 28, que no sabemos orar en nuestras debilidades, pero que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos. Cuando tú entras en esta dimensión, comenzarás a dejar de estar buscando a alguien que te interprete los sueños. Se terminará la confusión para tu vida. Cuando te metes profundo a buscar a Dios, ya no necesitas que alguien te ponga la mano para recibir sanidad.
Ya no necesitas que alguien te profetice para saber lo que Dios tiene para tu vida. Tú mismo debes de entender que para eso vino el Espíritu de Dios, para tener comunión contigo, para revelarte lo que Dios quiere hablarte a tu vida. No necesito cruzar el océano e ir a Europa a buscar un profeta para que me hable la voluntad de Dios para mi vida. Aquí, amados, aquí mismo, ahí mismo donde tú estás, Cristo murió en la cruz para que tuviéramos acceso al Padre, al lugar santísimo, a hablar con Dios cara a cara como habló Dios con Moisés, a poder escuchar al Espíritu, a hablarnos. Es por eso que hay mucha confusión, mucho temor, mucha cobardía, mucho miedo, mucho pánico, porque los demonios están oprimiendo al pueblo de Dios y el pueblo no se da cuenta de la poderosa espada que tiene, de la poderosa espada que tiene en Dios por medio del Espíritu Santo. Es necesario que entremos profundo para que se nos revele, para que se nos abran los ojos de niñez. Pablo le dice a los corintios, no seamos niños, no sean niños que pasan los años y siguen tomando leche, siguen en esa niñera espiritual. No se les puede dar alimento sólido porque siguen siendo niños flacos en el entendimiento de los misterios de Dios. Bendito Dios. Si supiéramos cuánto Dios tiene para nosotros, ese problema que tú enfrentas día a día en tu casa, esa enfermedad puede terminar con una noche de rodillas delante de Dios, aunque te quedes dormido, dormida, pero Dios mirará tu esfuerzo y te recompensará. Y eso te transicionará a otra dimensión a la que has vivido. Llevará a revelarte más cosas en el Espíritu, a entender más la voluntad de Dios para tu vida, a poder darte cuenta de dónde vienen esos ataques, de dónde viene esa opresión, por qué el gozo lo pierdes tan rápido, por qué se termina el gozo al salir de la iglesia. Luz, amado. Las lenguas no son solamente para presumirlas. Ese no es el fruto de las lenguas, que la gente nos escucha hablar lenguas. Las lenguas son para hablar con Dios. El apóstol Pablo dice en Corintios, el que habla lenguas habla a Dios misterios, porque el hombre no entiende. Las lenguas son para interceder en un idioma que ni los hombres pueden entender, ni los demonios, solamente Dios. Y aquellos a quien Dios les da el don de interpretación de lenguas. Cuando intercedemos en lenguas, pueblo, en estos tiempos muy poco se escucha hablar de esto. En este siglo venenoso y engañoso que vivimos, muy poco se escucha hablar del Espíritu Santo. Pero hablo de las profundidades, como los antiguos, como el apóstol Pablo, que les decía a los Gálatas, oh Gálatas, vuelvo a estar en dolores de parto por ustedes. ¿A qué se refería el apóstol Pablo con eso? En el gemido, pueblo, en el gemido cuando el Espíritu viene sobre nosotros en oración, en horas de la madrugada o en cualquier hora que le busquemos y gemimos como una mujer de parto, es ahí cuando vienen nuevos hijos. Es ahí cuando nacen nuevos hijos espirituales. Cuando peleamos la batalla de rodillas, intercediendo con el poder del Espíritu Santo, arrebatándole las almas al diablo. Hoy nos volvemos en pleitos, que arrepiéntete, que por esto y acá y va. Pero no hay oración, no hay intimidad con Dios, no hay aceite de oración. Por eso Jesús no viene al asunto cuando predicamos.
Por eso cuando le predicamos a nuestros familiares, los queremos cambiar con nuestro propio entendimiento, con nuestra propia sabiduría, y no se puede, porque el Espíritu no viene a respaldarnos, no viene al asunto. Estamos solos. Pero cuando peleamos la batalla de rodillas, cuando peleamos en el Espíritu, abrimos la boca y el Espíritu respalda la palabra que hablamos. Y Satanás tiene que soltar las almas, porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Oh Dios mío, siento a Jesús. Gracias por escucharme, Dios. Bendito Dios Todopoderoso. Es tiempo, pueblo, de escudriñar las Escrituras, volver a la senda antigua, escudriñar, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de lo que predico. Escuchemos a Gigi Ávila, uno de los predicadores más grandes de la latinamente hablando. Ese viejito intercedía, habla poderosamente cómo él peleaba, orando de rodillas, intercediendo con dolores de mujer de parto. Y en sus campañas miles y miles venían a aceptar a Jesús. Hoy llevamos libretas, llevamos tabletas, llevamos teléfonos y cuánta tecnología para predicar. Y tanta ayuda, tantas aplicaciones descargadas para hablar de esto, hablar de aquello. Voy a hablar esto, después me cambio a este tema, hablo esto, pero no está el Espíritu Santo. No está el Espíritu Santo ahí. Porque aunque estemos bien diplomados, estemos bien vestidos y seamos de nombres conocidos, si el Espíritu Santo no está en el asunto, no sirve de nada, pueblo de Dios. No sirve de nada. Bendito Espíritu Dios. Solo Él puede ayudarnos a vencer. Es Él quien nos prepara para la trompeta final. Es el Espíritu Santo el que te da testimonio que verdaderamente Cristo está a la diestra de Dios. Es el Espíritu Santo el que te da la unción y el poder para vencer al diablo. No es por tu conocimiento, no es por tus estudios, es por la unción que Él te da. Según tu búsqueda, el Espíritu se derramará en tu vida conforme al tiempo de tu entrega a Él. El Espíritu nos respaldará en nuestras vidas según a la medida del tiempo que le entreguemos. Bendito Dios Todopoderoso. Para eso vino el Espíritu Santo, pueblo de Dios. En estos tiempos casi no se habla del bautismo del Espíritu Santo. Casi no se habla de que Jesucristo sigue bautizando con fuego, de que las lenguas son una bomba nuclear en el mundo espiritual para derribar fortalezas del diablo. ¿Dónde están estos principios, pueblo? No permitas que te los quite el diablo. No permitas que el diablo los apague en tu vida. En estos tiempos parece que se predica la carne. Si alguien te pega, acúsalo con la ley. Parece que estamos viviendo en la ley mosaica otra vez. Ojo por ojo, diente por diente. Tú sabes lo que Cristo predicó. Que eso terminó cuando vino Jesús, Eso terminó cuando vino Jesús. Le di un golpe aquí. Eso terminó cuando vino Jesús. Ese golpe terminó cuando vino Jesús. Hoy estamos aquí para vivir en el Espíritu, para vivir conforme al Espíritu nos guíe, nos revele. Bendito Dios. No para vivir en los sentidos, en la carne. Necesitamos entrar profundo a conocerle a Él. Entrar profundo a decirle a Dios:
Basta ya, Señor, de esta confusión, que no entiendo los sueños. Los sueños en tu vida son para revelarte lo que Dios tiene para ti, o para revelarte cualquier ataque que venga para tu vida, para revelarte y deshacer las obras del diablo en contra de ti. Entras tú en oración, entras tú en vigilia, entras tú en una intercesión en el Espíritu, entras tú en ayuno por ese sueño que se te mostró, donde eras destruido, donde eras destruida, donde un accidente te destruía o algo, y entras tú ahí a interceder en esa guerra espiritual hasta que el Espíritu te dé testimonio que tienes la victoria. Pero hoy en día se nos muestra un sueño. Oh, soñé que alguien me disparó. ¿Qué significa esto? Ay, voy a correr con aquel, voy con este hermano, voy a poner en el internet. ¿Qué significa soñar con una pistola? Pueblo de Dios, despierta. El mismo que te dio el sueño es el mismo que te va a dar la interpretación. Bendito sea Dios Todopoderoso. Yo sé que hay hombres que tienen el don de interpretar los sueños, como Daniel, como José, según la Biblia. A mí Dios me usa también en ese nivel cuando Él quiere. Hay personas que me platican sus sueños y en ese momento Dios me habla lo que significa, les hablo. Pero hay momentos donde alguien me platica sueños y yo no entiendo nada, no sé no sé qué significa esto. Eso es para ti, métete con Dios. Sí, porque hay personas que no quieren buscar a Dios. Hay personas que no quieren meterse en un día de ayuno, no quieren buscar a una vigilia solos a orar. Es más, no quieren ir a una iglesia a orar, a buscar a Dios, a buscar interpretación de los sueños. Hay gente como Nabucodonosor, tráeme a alguien que me revele el sueño. Hay gente como Faraón, tráeme a alguien aquí donde yo estoy tranquilo comiendo, tráiganme a alguien que me hable qué significa esto. Gente perezosa. Bendito sea el Dios Todopoderoso, pero donde hay un humilde que tiene temor de Dios, Dios no lo dejará así. Aleluya, Dios no lo dejará así. Hay personas que te hablan con altivez. Yo soñé esto y esto y esto. Allá con tu sueño. Dios trate con tu orgullo y con tu sueño. Pero hay personas humildes de verdad, hermano. De verdad que estoy espantado. Tuve un sueño que no me lo puedo quitar de encima. ¿Puedes ayudarme a orar a Dios? ¿Qué significa esto? Dios ve esa humildad. Y es ahí donde viene la revelación del Espíritu. Bendito Dios Todopoderoso, según su voluntad, pero necesitamos conocerle a Él. Necesitamos conocer al Dios del cielo. No lo podremos conocer profundamente sentados. Tenemos que hacer algo, pueblo. Tenemos que leer la palabra. Tenemos que leer todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo. Tenemos que volver a la senda antigua. Orar. Es que yo no sé orar tanto. Solamente quédate ahí de rodillas. Dios mirará tu esfuerzo. Y dile, dame la unción para orar. Dame el espíritu de oración. En el libro de Zacarías, no recuerdo el capítulo. Dios mío, si tú me lo muestras, lo comparto. En el libro de Zacarías dice el Señor, yo derramaré un espíritu de oración sobre la casa de David. Él prometió derramar un espíritu de oración. Yo esto lo escuché hace tiempo, que estos misterios yo no los conocía, donde hay unciones para orar. Pedimos unciones para sanar enfermos, pedimos unción para... Aquí está, bendito sea Dios, gracias Señor. Pedimos unción para sanar enfermos, para prosperar, pero lo que más necesitamos es buscarle individualmente. Zacarías capítulo 12 versos 10 dice, y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Bendito sea Dios. Oh, que Dios derrame un espíritu de oración en tu vida y en mi vida también. Que Dios derrame espíritu de oración. Que nada te llene, más y más y más. Oraste 15 minutos, otros 15 minutos. Oraste media hora, otra media hora, otra una hora, otra hora. Bendito Dios Todopoderoso. El cielo es tu límite, el cielo es mi límite. No podemos detenernos. La palabra dice, el que esté santo, santifíquese más. Aquí no hay lugar para tomarse un reposo, pueblo.
unas vacaciones espirituales. Satanás está esperando una oportunidad para tirarte un dardo y hacerte sentir que tú eres sumamente espiritual, que tú ya no necesitas tanta oración, que tú no necesitas ayunar, que tú no necesitas nada de esto. Y te eleva el orgullo, te inyecta con un demonio de orgullo. Jehová reprenda al diablo en el nombre poderoso de Jesús. Hablamos misterios de Dios, pueblo. Necesitamos buscar al Espíritu, necesitamos llenarnos de revelación. Y como decimos allá, como dicen en México, y dejar de estar dando guerra a la gente. No sé cómo, si me pueden entender esta palabra en otros países. Y dejar de estar dando guerra a la gente. O sea, dejar de estar dando lata, como de estar molestando a la gente. Si nosotros mismos podemos entrar al lugar santísimo, a hablar con el Padre. Busquémosle a Dios hasta que Él se revele, pueblo. Subamos al monte hasta que Él baje al monte. Moisés subió a interceder por el pueblo de Israel y estuvo 40 días y 40 noches pidiéndole perdón a Dios. Pidiéndole perdón a Dios por el pecado del pueblo de Israel, que habían hecho un becerro de oro. Esto fue la segunda vez que Moisés subió al monte, porque primero lo llamó Dios, donde le dio los mandamientos. Pero también no me recuerdo los versículos. Si tú me lo das, bendito Espíritu, lo comparto. Creo que en el capítulo 8 de Deuteronomios, no recuerdo el versículo. En el capítulo 8 de Deuteronomios habla donde Moisés dice: y subí al monte y estuve 40 días y 40 noches orando a Dios por vuestro pecado. Capítulo 8, capítulo 9 de Deuteronomios, no lo recuerdo. Ahí está, gracias, bendito, poderoso Dios. Capítulo 9 de Deuteronomios, versículo 25 dice, me postré pues delante de Jehová 40 días y 40 noches. Estuve postrado porque Jehová dijo que os había de destruir. Aleluya. Eso es buscar a Dios a profundidad, como el rey David cuando se tiró 7 días en el piso sin comer para ver si Dios sanaba al hijo que se le había enfermado. Que Dios había enfermado por el pecado de David, que al final no lo sanó. Pero ese espíritu de guerra, ese espíritu necesitamos, pueblo, en estos tiempos. El espíritu de Esther. Voy a ayunar 3 días y 3 noches, y si me matan, que me maten. Si perezco, que perezca. Bendito Dios Todopoderoso. Esa es la actitud de guerra que necesitamos en este tiempo, donde los demonios parece que están avanzando con los satanistas. Pero si tú y yo buscamos al Espíritu, se cumplirá lo que dijo el profeta Isaías: tinieblas cubrirá la tierra, pero sobre ti amanecerá Jehová. Bendito Dios Todopoderoso. Satanás viene como un río, pero el Espíritu Santo levantará bandera a favor nuestra. Oh, gloria al Todopoderoso. No seamos unos creyentes sin el Espíritu Santo, como les pasó a los jovencitos en el capítulo 19 de Hechos, donde dice la palabra que Pablo llegó a Efesos y se encontró a ciertos discípulos, y Pablo les preguntó: ¿recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos respondieron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces Pablo les explicó y les dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Muchos hasta hoy en día solamente tienen el bautismo de Juan. Hasta hoy en día solamente viven en el bautismo de Juan. ¿Y cuál es el bautismo de Juan? El bautismo del agua. Hasta hoy en día, 2000 años después, y todavía la gente sigue en el bautismo de Juan. Y Pablo tuvo que aclararle. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y el mismo Juan dio testimonio: yo a la verdad los bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo, el cual los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Verso 5: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo,
y hablaban en lenguas y profetizaban. Eso es lo que te hace llevar de un creyente a un creyente más profundo. Cuando recibes ese poder que está dispuesto para ti, para mí también. No es para específicas personas. No, Dios no hace acepción de personas. Es para todo el que lo busca. Jesucristo dice en el capítulo 11 de Lucas: si vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más el Padre Celestial, que es bueno, dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Hoy te animo, pueblo de Dios, que no te conformes con el bautismo de Juan. Métete profundo a buscar al Espíritu Santo. Así estaba yo al principio, cuando creí. Cuando creí me quedé tranquilo. Solamente creí, si es todo. Yo seguí para adelante leyendo la Biblia. Pero me fue incomodando algo cuando escuchaba yo a Gigi Ávila. Comencé a escuchar a Gigi Ávila del Espíritu Santo, que Jesucristo le hablaba, que Jesucristo se le aparecía en sueños, que venía a su cuarto y estas experiencias. Y eso en mi vida no pasaba. Jamás. Nunca pasaba eso. Nunca pasaba eso. Hasta que me incomodé una noche y le dije: Dios, si esto es verdad, yo también quiero recibir ese Espíritu Santo que este predicador habla. Pero se lo dije de todo mi corazón, sin saber si eso era verdad o no, aunque él lo predicaba según la Biblia. Pero mi entendimiento, mi conocimiento estaba muy limitado. Y eso cambió mi vida hasta hoy en día. Me enamoré de él y seguimos peleando la buena batalla, enamorándonos para poder ser esos adoradores que él busca y servirlo de todo corazón, no por ofrenda, no por dinero, no por fama, sino porque le amamos, bendito Dios Todopoderoso. Hay muchos con el bautismo de Juan que predican por intereses propios, pero no aman al Señor, no lo aman. Y el Espíritu Santo es el único que puede ayudarnos a enamorarnos del Señor. Sin Él no podremos alcanzarlo, pueblo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo. Gracias por todos aquellos que me han escuchado, que me van a escuchar. Yo me pongo aquí solo para hacer lo que tú quieres que haga. Oro, Señor, que es todo, sobre todo aquel sediento que tenga sed, como en este momento me tengo yo sed, siento sed. Sobre todo aquel que tiene sed de ti, tú le sacies la sed, Padre. Tú lo visites esta noche en su cuarto. Tú lo despiertes a la 1, 2, 3, 4 de la mañana y se sorprenda y lo lleves a ese cuarto, a ese lugar, a solas contigo y te le reveles tu gloria. Oro, Padre, que bautices con el Espíritu Santo a todos aquellos que aún no han sido bautizados. Oro, Padre, que desciendan lenguas de fuego, y aquellos que ya tienen lengua, que le des más género de lengua. Aquellos que tienen tiempo que no hablan lenguas, que se han detenido en cosas de esta tierra que Satanás los ha encarcelado. Abro los cerrojos ahora en el nombre de Jesús. Se rompen la prisión y salen afuera a hablar lenguas. Salen afuera a interceder en el Espíritu. Salen afuera a profetizar. Salen a interceder en el Espíritu, a proclamar las buenas nuevas, a proclamar libertad al cautivo, a proclamar el año agradable a Jehová. Oro, Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo, que salga todo demonio que tiene engañada, saturada la mente de tu pueblo, Señor. Hay personas que me escuchan y están dudando de lo que predico. Dios mío, siento esto. Hay personas que me están escuchando que dudan. Te oro, Dios mío, que no blasfemen contra tu Espíritu. Te oro, Dios Todopoderoso, que los perdones y tengas de ellos misericordia y que les toques su corazón, para que entiendan que tú eres el Todopoderoso, para que entiendan, Padre, que esto está en la Biblia, que tú ya lo hiciste con los antepasados. Cuando se derramó el Espíritu Santo en tus primeros siervos, los judíos y todos los demás decían que estaban borrachos, llenos de ebrios, que estaban locos, porque no entendían esto, porque su mente estaba encerrada. Oro, Señor,
Porque así me pasó a mí también al principio. Yo escuchaba hablar lenguas allí y Ávila y a mí me daba miedo eso. Y te he pedido perdón y tú has tenido misericordia de mí y me las has dado a mí también. Hay muchos que me están escuchando que dicen, este hombre está loco, este hombre está endemoniado. Perdónalos, Dios. Y no solo te pido que los perdones, te pido que los salves y que los localices en tu misericordia. Y que muy pronto les concedas arrepentirse, les abre los ojos. Y todo aquel que tenga hambre, sácialo, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Kobasha. Gloria al Señor. Dios me los bendiga, pueblo de Dios. Creo que se alargó el video. Más de 40 minutos llevamos ahí. Pero es todo lo que les comparto en este poderoso lunes. Dios los guarde en completa paz. Que Dios guarde sus corazones en completa paz y no se turben. Escudriñen la Biblia. Todo lo que les traigo con la ayuda del Espíritu está en la Biblia. Y mi testimonio de mi propia vida con Él. No como le dije al principio, no porque lo escucho de otro, sino porque lo aprendo del Dios Todopoderoso. Que el Alfa y la Omega me los bendiga, me los guarde y me los guíe a tiempos de refrigerio en su vida. En el nombre de Jesús, compartan los videos. Les agradezco de corazón a todos los que los hacen y que mi Cristo los recompense. Bendiciones.